¿Te habrá pasado? Trabajaste toda tu vida, te jubilaste y la vejez tranquila nunca llegó. La pensión no alcanza, las cuentas no perdonan y aunque nadie lo diga, sientes que el sistema te empujó al rincón de los que ya no sirven. Si alguna vez te has preguntado en silencio, ¿y ahora para qué sirvo? Quédate y escucha la historia de María, una profesora jubilada a la que Dios no dejó en un rincón, la tomó de la mano y le abrió un nuevo comienzo. En un barrio de casas modestas y veredas agrietadas, donde las vecinas se saludan por el nombre y los perros ya conocen los horarios de todos, vivía María. Su casa no era grande, pero era suya. Una fachada sencilla, una reja baja que alguna vez fue de un blanco brillante, un macetero en la entrada con una planta resistente, de esas que vuelven a brotar aunque el sol sea duro y el frío implacable. Por dentro, los muebles eran antiguos pero pulcros. Un sofá al que los años le habían dejado la huella en los brazos. Una mesa con mantel de plástico floreado. Una repisa con algunas fotos enmarcadas y un pequeño crucifijo colgado en la pared. En una de esas fotos se veía a María, rodeada de niños con delantal escolar. Ella, más joven, sonriendo, sostenía un ramo de flores y un cartel hecho a mano que decía: «Gracias, profe». Cada vez que pasaba por ahí y la miraba, sentía una mezcla difícil de explicar. Orgullo por lo que había vivido, nostalgia por lo que ya no volvería, y una punzada de pregunta silenciosa. ¿Y ahora quién soy? Si ya no soy la profe de todos estos niños. María había sido maestra casi toda su vida. No de esas que miran el reloj esperando que suene el timbre, sino de las que se quedaban un rato más, revisando cuadernos, escuchando historias de recreo, haciendo dibujos en la pizarra para que una explicación complicada se volviera más clara. Le gustaba ver el momento exacto en que a un niño se le encendía la mirada, y decía: «Ah, ahora entendí». Pero esa etapa, al menos sobre el papel, había terminado. Ahora sus mañanas eran otras. Se levantaba temprano por costumbre, aunque ya no tuviera que llegar corriendo a ningún colegio. Ponía agua en la tetera, preparaba un café sencillo y se sentaba en la mesa de la cocina con su libreta de cuentas. Mientras el vapor del café subía en espirales suaves, ella bajaba la mirada a esos números pequeños escritos a lápiz, que parecían ordenar su vida mejor que cualquier discurso. La pensión llegaba cada mes. El problema era que, cada mes, llegaba acompañada de algo más. Cuentas, remedios, gastos fijos que no entendían de jubilaciones ni de historias vividas. Antes de que la pensión se volviera su tema de cada mañana, la vida de María se medía en años escolares, no en calendarios de jubilada. Recordaba su primer día de clase como profesora titular. La sala era fría, las paredes casi vacías, las cortinas un poco rotas. Los niños la miraban con una mezcla de curiosidad y desafío. Algunos llegaban sin cuadernos, otros con ropa remendada, otros con un cansancio que no correspondía a su edad. María había decidido desde entonces que entrar a esa sala significaba mucho más que cumplir un horario. Ella oraba cada mañana de camino al colegio: «Señor, dame paciencia para enseñar, ojos para ver lo que otros no ven y corazón para no olvidar que detrás de cada cuaderno hay una historia». Y Dios le había respondido de una forma que no se medía en sueldos, sino en vidas. A lo largo de los años vio niños que llegaban casi sin saber tomar un lápiz y terminaban escribiendo con orgullo sus primeras frases. Vio a estudiantes que crecieron, que volvieron al colegio solo para decirle: «Profe, ahora trabajo. Profe, entré a la universidad. Profe, gracias porque usted fue la única que creyó en mí, cuando todos me daban por perdido». En los actos de fin de año, solían entregarle un ramo de flores y palabras de agradecimiento. A veces el director le susurraba: «María, usted es de las antiguas, de las que ya casi no quedan». Ella se reía, pero en el fondo sabía que había dejado más de sí en esa sala de lo que muchos imaginaban. Por eso, cuando le hablaron de jubilación, sintió una mezcla de alivio y temor. Pensó: «Es justo descansar, me lo he ganado». Imaginó mañanas sin campana, tardes sin reuniones, noches sin cuadernos por revisar. Lo que no imaginó fue que, lejos de la sala, tendría que aprender otra lección.
cómo vivir con una pensión que no alcanzaba y con un corazón que, aunque cansado, todavía quería servir. La primera vez que cobró su pensión, María llegó a casa con el comprobante en la mano. Se sentó en la mesa, tomó su libreta de cuentas y empezó a sumar, como quien arma un rompecabezas que parece sencillo. Ingresos, pensión, egresos, arriendo, luz, agua, gas, remedios, transporte, comida. Parecía una lista breve, pero cada línea tenía un peso que no estaba escrito. Al hacer la suma total, el resultado fue claro. No alcanzaba. Podía recortar algunas cosas, sí, cambiar marcas, comprar menos carne, usar menos gas, apagar luces antes, pero había gastos que no aceptaban negociación. Los remedios que el médico le había recetado de por vida, las cuentas básicas, el arriendo que ya había subido más de una vez. María tomó su lápiz y empezó a hacer pequeños ajustes. Si en vez de esto compro aquello, si reduzco aquí, si dejo tal cosa para el próximo mes. Al final, logró que los números cerraran, pero de una forma que le dejó un sabor amargo. Cerraban apenas. Sin lugar para emergencias. Sin espacio para un simple café fuera de casa, para un regalo a un nieto, para un gesto espontáneo. Tenía hijos, sí, hijos que la querían, que la llamaban de vez en cuando, que a veces la invitaban los domingos a almorzar. Pero cada uno luchando con sus propias cuentas, sus propios créditos, sus propios niños en edad escolar. María pensó, no quiero ser carga, no me pasé la vida sosteniéndolos para ahora convertirlos en mis bastones económicos. Así que calló. No les contó que la pensión no alcanzaba, ni que había noches en que se iba a dormir adelantando mentalmente el próximo mes, como si fuera una tarea eterna. Cuando hablaba con ellos por teléfono y le preguntaban, ¿cómo estás, mamá? Ella respondía, bien, gracias a Dios, aquí arreglándomelas. Y no mentía del todo. Se arreglaba, pero a costa de apretar el corazón. ¿Crees que es justo que después de tantos años de trabajo, la pensión no alcance? Dime en los comentarios qué piensas. Cada mañana, frente a esa libreta, murmuraba una oración sencilla. Señor, tú conoces mis cuentas mejor que yo. Sabes lo que entra, lo que sale, lo que falta. Ayúdame a que este mes alcance, y si tienes otro plan para mí, muéstramelo. Los días pasaban y, aunque María se mantenía ocupada con las tareas de la casa, un vacío empezó a instalarse. Ya no había risas de recreo, ni timbres, ni reuniones de apoderados. Nadie le preguntaba, «Profe, ¿me puede explicar otra vez?» Nadie le dejaba en el escritorio dibujos torcidos con la frase, «la mejor profesora». Una mañana, mientras barría el pasillo, escuchó a unas vecinas conversar en la vereda. «¿Supiste que don Manuel se jubiló?», decía una. «Sí, y con lo poco que dan ahora. Si uno cuando llega viejo parece que ya no sirve para nada». La frase se clavó como un alfiler. Parece que ya no sirve para nada. María no quería aceptar que esa frase rondara también su corazón, pero en silencio se preguntaba, ¿qué valor tengo ahora para esta sociedad que corre tan rápido? ¿Qué lugar hay para una profesora jubilada en un mundo que habla de cosas que ni entiendo? Con tanta tecnología, tanta cosa moderna. Algunas noches se dormía temprano, no por sueño, sino para gastar menos luz. Otras, se quedaba un rato más despierta, mirando el techo, como si esperara que Dios le escribiera algo allí. «Señor», decía en voz baja, «tú sabes que no busco lujos. Solo quiero vivir con dignidad, sin sentir que estorbo, sin ser sobrante. Dame sabiduría. No quiero moverme por desesperación. Quizá a ti también te ha pasado. Trabajaste años, diste lo mejor de ti. Llegaste a una edad en la que se supone que mereces descansar. Y sin embargo, te ahogan las cuentas y te aprieta el alma». María no lo sabía aún, pero Dios estaba escuchando cada una de esas oraciones. Y aunque ella veía solo puertas cerradas, Él ya estaba preparando una puerta nueva, distinta a la que ella esperaba. Un día, después de pagar las cuentas y ver cómo su pensión se reducía a casi nada, María tomó una decisión: intentar volver al aula.
Todavía puedo enseñar, pensó. No corro como antes, pero sé enseñar como nunca. Sacó del cajón una carpeta donde guardaba papeles importantes. Entre certificados de cursos, viejos informes y felicitaciones de directores, encontró su currículum. Lo leyó con detenimiento. Años de servicio, especializaciones, reconocimientos. Sonrió con cierta ternura. Si los papeles hablaran, dirían mucho más, pensó. Tomó un lápiz, agregó algunos años, actualizó fechas. Se esforzó por escribir con letra clara, como si estuviera haciendo una tarea para entregar. Al día siguiente, se vistió como solía hacerlo para el trabajo. Blusa sencilla, pantalón oscuro, zapatos cómodos. Se miró al espejo, se alisó el cabello y antes de salir, hizo una breve oración. Señor, tú sabes dónde están las puertas correctas. Guíame. Si esta no es la forma, también muéstramelo. Fue a un colegio cercano, el mismo donde había trabajado tantos años. Lo encontró cambiado. Rejas nuevas, cámaras de seguridad, carteles con palabras en inglés que antes no estaban. En secretaría la recibieron con cariño. «Tía María», exclamó la secretaria. «Qué gusto verla. Vengo a dejar mi currículum, por si necesitan refuerzo, reemplazos, cualquier cosa», dijo ella con humildad sincera. La secretaria lo tomó, lo miró y respondió. «Claro, tía. Siempre es un gusto contar con su experiencia. Lo dejaremos con el director». María salió con una chispa de esperanza, pero los días pasaron y nadie llamó. No quiso rendirse. Fue a otros colegios, más lejos, con nombres modernos y edificios más altos. En uno la entrevistó un coordinador joven, muy amable. «Se nota que tiene mucha experiencia», le dijo. «Eso siempre es valioso. Pero ahora estamos trabajando con plataformas nuevas, metodologías digitales, aulas interactivas». Empezó a nombrar aplicaciones, programas, siglas. María respondió con honestidad. «No manejo todo eso, pero aprendo. Lo que sí sé es tratar con niños difíciles, levantar cursos enteros que nadie quería y acompañar procesos». El coordinador sonrió con respeto, pero sus palabras fueron como una puerta que se va cerrando. «Lo tendremos en consideración, señora María. Por ahora, buscamos perfiles un poco más actualizados». Actualizados. Otra palabra elegante para decir, no encaja. Salió de allí con el currículum aún en la mano. En la esquina se detuvo unos segundos. Sintió el peso de los años, no en su espalda, sino en la forma en que la miraban. Durante varias semanas, María repitió la misma rutina. Levantarse, revisar cuentas, salir con el currículum, recorrer colegios, llenar formularios en páginas web que a veces no entendía del todo. Cada no, cada silencio, se le metía en el corazón como una gota de agua cayendo siempre en el mismo lugar. Quizá una gota no hace daño, pero miles, con el tiempo, perforan la piedra. Una tarde, regresó a casa más cansada de lo normal. Se sentó en el sofá, dejó el bolso en el suelo y respiró hondo. «Señor», dijo sin rodeos, «ya no sé qué hacer. Yo pensé que, tal vez, podía seguir enseñando, pero parece que el sistema tiene prisa y ya se fue sin mí. Si no quieres que vuelva a un colegio, está bien. Pero entonces, ¿qué hago? Solo espero a que pase el mes y después otro, y otro». Las lágrimas le asomaron sin escándalo, como esas lluvias suaves que no hacen ruido en el techo, pero empapan igual. En ese momento, tomó una decisión que no sabía si era fe o resignación. Voy a aprender a vivir con lo mínimo. Voy a ajustar todo lo que pueda. Mientras alcance para sobrevivir, no voy a pedir más. Pero Dios no creó a sus hijos solo para que sobrevivan. Los crea para que tengan vida, y vida en abundancia, incluso cuando el mundo les diga que ya pasó su tiempo. María aún no entendía eso en ese nuevo contexto. Sabía que Dios había estado con ella en el aula, en las crisis de sus alumnos, en las tardes de reuniones complicadas. Ahora necesitaba aprender a reconocerlo en una mesa de cocina silenciosa, en una libreta de cuentas apretadas y en una etapa de la vida que nunca había ensayado. El teléfono fijo casi no sonaba. La mayoría de las personas usaba el celular, pero ese día
El timbre antiguo del aparato interrumpió el silencio de la casa. «¿Aló?», contestó María. Del otro lado, una voz amable, entrenada, comenzó a hablar. «Buenos días, señora María. La llamamos de una entidad asociada a su sistema de jubilación. Queremos contarle que tiene acceso a un crédito especial para pensionados, pensado en usted para que pueda complementar su pensión, darse esos gustos que merece». La voz hablaba de montos, plazos, tasas. María escuchaba, pero también hacía sus propias cuentas mentales. Un crédito sonaba tentador, pero no, la palabra les había pasado. Ya había tenido uno en otra época para ayudar a un hijo en un momento difícil. Sabía lo que era pagar cuotas, intereses, ver cómo un dinero que al inicio parecía alivio, luego se transformaba en carga. La ejecutiva continuó. «Las cuotas son bajas, muy accesibles. Podría usarlo para muebles, vacaciones o lo que usted necesite». Por un momento, María imaginó ponerse al día con todas las cuentas, llenar la despensa, comprar remedios sin mirar tanto el precio, cambiar el sofá gastado. La idea era tentadora, sobre todo para alguien que llevaba tanto tiempo apretando cada peso. Pero algo en su interior, esa voz suave que tantas veces había reconocido como advertencia, le dijo: «Hoy resuelve, mañana te hundirá más». Tomó aire y respondió con calma, pero con firmeza: «Le agradezco, señorita, de verdad. Pero no voy a tomar ningún crédito, no así. No quiero tapar un hoyo haciendo otro. Ya sé cómo terminan esas historias». La voz del otro lado insistió un poco, con nuevos argumentos. María se mantuvo firme. Cortó la llamada con una mezcla de alivio y duda. Se quedó mirando el teléfono unos segundos. «No quiero vivir endeudada», pensó. Pero tampoco sabía cómo seguir viviendo así para siempre. Esa misma tarde, el calor del verano se sentía pesado. María decidió prepararse un café con calma, como si ese pequeño gesto fuera un respiro en medio de tantas cuentas y decisiones. Puso la tetera en la cocina. Esperó a que el agua hirviera. Sirvió el café en su taza favorita, una que había recibido de regalo de un grupo de alumnos, con un dibujo torpe de una profesora y un «gracias» escrito con letras torcidas. Se sentó junto a la ventana. Desde ahí, veía la calle. Niños que salían de la escuela con las mochilas arrastrando. Una madre que tiraba de la mano de su hijo diciendo: «Apúrate, que tenemos que hacer las tareas». Un adolescente con audífonos que caminaba distraído. Mientras revolvía el café, pensamientos empezaron a mezclarse como el azúcar en la taza. «¿Cuántos niños ayudé con sus tareas?», pensó. «¿Cuántas veces me quedé después de hora explicando lo mismo una y otra vez? ¿Cuántas veces vi a padres cansados diciendo: profe, yo ya no sé cómo ayudarlo en la casa?» Recordó a aquellos alumnos que la habían buscado años después, solo para decirle: «Usted hizo la diferencia en mi vida». Esas frases la habían sostenido en días difíciles. De pronto, una idea cruzó su mente, tan clara que casi la sintió como una visita. ¿Y si, en vez de pedir un crédito para apagar incendios, lo pidiera para encender una luz nueva? No se refería a lujos ni a viajes. Pensó en algo mucho más sencillo y a la vez profundo. ¿Y si uso lo que sé hacer? ¿Y si abro un espacio aquí mismo, en mi casa, para ayudar a los niños del barrio con sus tareas, con sus estudios? Una casa de estudio. Una pequeña sala donde pueda seguir enseñando, pero a mi manera. Apoyó la taza en la mesa. No quería dejarse llevar solo por la emoción. Sabía que una decisión tomada desde la desesperación podía ser peligrosa. Por eso hizo lo que había hecho toda su vida cuando algo la superaba. Oró. «Señor», dijo en voz baja, «tú conoces mis cuentas, mis miedos y mis deseos. No quiero hacer locuras ni meterme en un problema mayor. Esta idea de usar un crédito como semilla y no como parche, no sé si viene de ti o de mi cansancio. Si no viene de ti, apágala. Haz que mañana ni la recuerde. Pero si viene de ti, ordénala. Muéstrame pasos concretos. Yo no quiero moverme si tú no vas delante». El café se fue enfriando mientras ella se quedaba en silencio. No escuchó una voz audible.
pero sí sintió que la idea no se apagaba, sino que empezaba a tomar forma. Al día siguiente, la idea seguía ahí. Tomó un cuaderno en blanco y escribió en la primera página, casi con timidez: casa de estudio. Debajo, empezó a anotar lo que necesitaría. Pintar la pieza del frente, la que casi no se usaba. Comprar una pizarra, conseguir mesas y sillas, lápices, cuadernos, libros de apoyo, tal vez un pequeño estante. Luego hizo otra lista: horarios posibles, tardes después del colegio, número de niños por grupo, máximo 4 o 5, precio por hora, algo accesible, pero que sumado pudiera complementar su pensión. Mientras escribía, se dio cuenta de algo importante. No necesitaba una suma enorme. Necesitaba un impulso inicial, una semilla, algo que, bien usado, pudiera multiplicarse. Aún así, no quería decidir sola. Así que, esa semana, fue a la iglesia y buscó a una amiga de confianza. Le contó todo, con detalles: la pensión que no alcanzaba, las puertas cerradas de los colegios, la llamada del crédito, el café en la tarde, la idea de la casa de estudio. Su amiga la escuchó con atención. Cuando María terminó, la mujer sonrió. «María», le dijo, «yo he visto cómo tratas a los niños. Tú no eres solo una jubilada, eres un pozo de experiencia. ¿Por qué esconder lo que Dios ha sembrado en ti? Pero hazlo con prudencia. No pidas más de lo necesario. No tomes un crédito sin plan. Si lo haces, que sea con números claros». Volvió a casa con esa frase en el corazón: no esconder lo que Dios ha sembrado en ti. Tomó entonces una decisión distinta a la de aquella primera llamada. Contactó nuevamente a la entidad del crédito, pero esta vez no desde la angustia, sino desde un plan concreto y acotado. Pidió un monto pequeño, calculado. Preguntó con calma por los plazos, por los intereses, por el valor real de cada cuota. Hizo números. ¿Cuántos alumnos necesitaría para cubrir esa cuota sin tocar la pensión? No se engañó. Fue estricta con sus propias cuentas. Cuando el dinero llegó, no lo mezcló con sus gastos habituales. Lo guardó en un sobre y escribió encima una palabra que para ella lo cambiaba todo: semilla. Con la semilla guardada, María empezó a trabajar. La pieza del frente, esa que se había convertido en bodega de cosas viejas, fue lo primero. Sacó cajas, revisó papeles, regaló lo que ya no servía. Abrió la ventana para que entrara la luz y el aire. Compró pintura de un color claro, que diera sensación de espacio. Mientras pasaba el rodillo por las paredes, oraba en silencio. Luego, instaló una pizarra usada, pero en buen estado, que consiguió a buen precio. Consiguió 3 mesas largas y varias sillas desparejadas, pero firmes. Una de madera, otra de plástico, otra con el respaldo un poco rayado. A sus ojos eran perfectas porque significaban inicio. En un estante puso diccionarios, cuentos, cuadernos de ejercicios, lápices de colores, hojas blancas. Tomó un cartón y con su mejor caligrafía escribió un letrero: casa de estudio, apoyo escolar, tareas, refuerzo en lectura y matemáticas, precios accesibles, preguntar dentro. Lo pegó en la reja de su casa. El primer día, el timbre no sonó. El segundo, tampoco. El tercero, solo pasó una vecina curiosa que leyó el cartel y dijo: «Qué buena idea, María. Voy a avisarle a mi hermana». En el silencio de esa sala recién pintada, María sintió cómo la duda intentaba colarse. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si nadie viene? ¿Cómo pagar ese crédito? Pero había algo distinto en ella. Sabía que no había actuado por impulso, sino siguiendo un proceso de oración, consejo y planificación. Así que decidió darle tiempo. Para no quedarse esperando eternamente tras la puerta, María dio un paso más. Imprimió unos pequeños volantes en blanco y negro, sencillos, con la misma información del cartel. Un sábado por la mañana fue a la feria del barrio y con un poco de temor y algo de vergüenza, se dispuso a entregar sus volantes. Entre puestos de frutas, verduras, ropa usada y voces que ofrecían barato, barato, ella se acercaba a madres y padres con respeto. «Buenas tardes, disculpe.
Soy María, profesora jubilada. Estoy ofreciendo apoyo escolar aquí cerca, en mi casa, por si le sirve para sus hijos. Algunos tomaban el papel por cortesía. Otros lo guardaban en la bolsa junto con las compras. Una mujer con el delantal manchado de tierra y las manos agrietadas se detuvo un poco más. Mi hijo va mal en matemáticas, confesó. Yo no sé ayudarle. A duras penas terminé la básica. ¿Cuánto cobra? María le dijo el precio que había calculado. Justo, sin abuso. La mujer miró el volante, luego miró al suelo. Hizo cuentas con la mirada, respiró hondo y dijo: voy a intentarlo. No quiero que mi hijo se quede atrás solo porque yo no sé. ¿Cuándo puede ir? Así llegó Tomás, un niño de 10 años, con el cuaderno lleno de tachones y cara de «no sirvo para esto». La primera tarde que Tomás se sentó frente a la mesa de la casa de estudio, y la sala cobró vida. María le pidió que le mostrara sus cuadernos. Vio números bailando, operaciones incompletas, ejercicios sin terminar. Tomás, le dijo con ternura, no eres tonto, solo necesitas que alguien te explique de otra manera. Le enseñó una suma, luego otra. Usó lápices de colores, dibujó manzanas, bloques, ejemplos cotidianos. Tomás al principio fruncía el ceño, pero poco a poco sus ojos empezaron a brillar. Al final de la hora el niño dijo: tía, así sí entiendo. En el colegio van muy rápido, aquí es distinto. Esa frase fue para María como un sello de Dios sobre su proyecto. Valía más que cualquier discurso sobre innovación educativa. Al poco tiempo, la mamá de Tomás habló con otra madre. Hay una profe jubilada que ayuda bien a los niños, le dijo. Así llegó Camila, una niña tímida que se escondía detrás del pelo y fallaba en lectura. Luego vino un adolescente medio rebelde, con la autoestima herida por años de malas notas. Cada nuevo alumno era una confirmación. La sala de María no estaba vacía por error, solo estaba esperando a quienes debían llegar. Con el paso de los meses, la casa de estudio de María empezó a llenarse de voces. No eran grandes multitudes, pero sí grupos constantes. María organizó horarios, de lunes a jueves, en las tardes, grupos pequeños, para poder mirar a cada niño a los ojos. Entre sesión y sesión, un pequeño descanso para tomar agua, ordenar cuadernos, respirar. El dinero comenzó a entrar. No era una fortuna, pero sí un complemento que hacía la diferencia. Con la pensión y lo que ganaba en la casa de estudio, ya no tenía que pellizcar cada peso hasta el extremo. Pagaba las cuentas con menos angustia. Compraba los remedios sin tanto temor a que no alcanzara. Y cada mes, apartaba primero el monto de la cuota del crédito. Había tardes en las que, antes de iniciar, reunía a los niños y les proponía una breve oración. No es obligación, les decía, pero yo acostumbré a invitar a Dios a mis clases. Si alguien no quiere, no hay problema. La mayoría aceptaba. Unos juntaban las manos, otros solo cerraban los ojos. Señor, decía ella, danos luz para entender. Ayúdanos a no tener miedo de equivocarnos y a pedir ayuda cuando algo no nos salga. Amén. Y seguían con las tareas, como si la oración fuera parte natural del estudio. Sin embargo, no todo fue perfecto. Llegaron también los meses difíciles, vacaciones de verano, cuando muchos niños dejaban de ir, tiempos de enfermedad, días de lluvia intensa, en que nadie se atrevía a salir. En uno de esos meses bajos, María se sentó nuevamente con su libreta de cuentas. Vio que ese mes, los ingresos habían sido menos. Volvió a sentir miedo. Señor, dijo con honestidad, ¿ves? A veces esto se tambalea. Yo no quiero jugar a ser independiente. Dependo de ti. Si este proyecto es tuyo, sosténlo. Y si no, muéstrame qué hacer. Casi al mismo tiempo, tocó el timbre. Era la mamá de Tomás, con una sonrisa que le llenaba la cara. Solo venía a contarle algo, dijo. Tomás subió sus notas. El profesor me dijo que está irreconocible. Él mismo dice que es gracias a usted. No quería que terminara el día sin que usted lo supiera. Después se fue, sin más. María cerró la puerta despacio. Sintió que Dios le respondía, no con una voz desde el cielo,
sino con una madre agradecida en la puerta de su casa. El tiempo siguió su curso. Niños que llegaron, niños que se fueron, nuevos grupos, nuevas historias. Un día, revisando sus papeles, María se dio cuenta de algo que la detuvo. Quedaba muy poco para terminar de pagar el crédito. Había logrado, incluso, adelantar algunas cuotas cuando tuvo meses mejores. Cuando finalmente canceló la última cuota, salió de la entidad financiera con un papel en la mano que decía «Deuda saldada». Lo miró como quien mira un capítulo cerrado. Al llegar a casa, puso el comprobante en la mesa y se arrodilló junto a su cama, como lo había hecho tantas otras veces. «Gracias, Señor», dijo con lágrimas suaves, «porque no convertiste este crédito en cadena, sino en semilla. Me libraste de tomarlo por desesperación y me diste la paciencia para esperarte. Me enseñaste a usarlo con propósito». Se quedó un buen rato en silencio, con el comprobante todavía sobre la mesa, y algo empezó a acomodarse por dentro. De pronto vio con claridad lo que antes solo intuía. Esos no de los colegios no habían sido abandono, habían sido dirección. No eran puertas cerradas por descuido. Eran manos de Dios corrigiendo el rumbo. Pensó, si me hubieran contratado, estaría otra vez corriendo detrás de horarios, reuniones, informes, aprendiendo sistemas nuevos que mi cuerpo ya no aguanta como antes. En cambio, en esa pequeña sala de su casa podía enseñar sin campana ni reloj, a su ritmo, con su manera de explicar, mirando a cada niño por su nombre y no como un número en una lista. Entendió que Dios no le había quitado el propósito, solo lo había cambiado de lugar. La sacó de un aula grande para darle una más pequeña, pero más honda. La sacó de un contrato para devolverla a un llamado. Miró la foto antigua en la repisa, rodeada de alumnos con delantal escolar. Y luego miró su sala de estudio, con las mesas sencillas y la pizarra usada. Y casi en susurro, dijo, «Yo pensé que mi historia como profesora había terminado, pero solo me cambiaste de escenario. Yo creí que me habías jubilado de todo, Señor. Y solo me jubilaste del sistema, no del propósito. A lo mejor, mientras escuchabas la historia de María, sentiste que hablaban un poco de ti, de tus años de trabajo, de tu cansancio, de esa mezcla rara entre gratitud por lo vivido y miedo por lo que viene. Tal vez también has pensado, trabajé toda una vida, ¿y ahora solo me toca aguantar y sobrevivir? La historia de María nos recuerda algo importante. La jubilación puede cerrar un contrato, pero no cierra el propósito. El sistema puede decir, ya cumpliste, pero Dios nunca dice, ya no te necesito. Al contrario, Él toma lo que sabes, lo que viviste, lo que te dolió, y lo convierte en algo útil para otros, incluso desde una casa sencilla y una mesa de cocina. Quizá no tengas una casa de estudio de María, pero sí tienes algo en tus manos, una habilidad, una experiencia, una historia, una fe que otros necesitan. No mires tu vida solo desde lo que falta en la libreta de cuentas. Mírala también desde lo que sobra en tu corazón. Y tal vez, hoy tu oración pueda ser sencilla, como la de María. Señor, no me dejes creer que ya estoy de más. Muéstrame qué puedo seguir haciendo contigo, desde aquí, con lo que tengo. Porque mientras sigas respirando, no estás al final de todo. Solo estás, como María, frente a una nueva forma de seguir progresando. Porque recuerda, nunca es tarde para Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.